Decimos aquí, la formación del Pentateuco fue una labor larga, ¿eh? Es decir, no se hizo de una sola vez, sino que se fue haciendo poco a poco. Quizás el mejor ejemplo que tenemos de algo que se parezca a la formación del Pentateuco es lo que se llamó ya en la época de la Iglesia primitiva, lo que se llamó el diatesarón de Taciano, ¿no? El término es un poco raro, el término ese diatesarón es un término un poco raro. Ah, el término quiere decir a través de cuatro, diatesarón, a través de cuatro. Está en la página 142. Este fue un discípulo, o sea, fue de la iglesia siria que pensó que puesto que habían cuatro historias de Jesús, lo mejor era intentar unirlas, pero de una manera coordinada, de forma que se pudieran leer de una sola vez, corridas, las historias. En aquella época no había división de versículo y capítulo, sino que se pudieran leer como una historia corrida y entonces se pudiera entender dónde se había situado cada hecho que había pasado en la vida de Jesús. ¿eh? Entonces, esto pasó alrededor del año 180, es decir, sería 170 y tantos, 180. Eusebio de Cesarea lo cita y dice, sin embargo, Taciano, su primer cabecilla, porque Taciano fue considerado como un hereje, compuso cierta combinación y agrupación, dice Eusebio, yo no sé cómo, de los evangelios a la que le dio el nombre de diatesarón y que incluso hasta hoy, estamos hablando del siglo IV, se conserva entre algunos. Y se dice que tuvo la osadía de cambiar algunas expresiones del apóstol, aquí se refiere a Cristo, alegando completar la corrección del estilo. Es decir, Taciano, al poner en orden los cuatro evangelios, bueno, en orden, al mezclarlo, porque lo que hizo fue mezclarlo, fue hacer una mezcla, ¿no? Al mezclarlo se dio cuenta que habían muchas palabras que se repetían, cosas que a lo mejor sonaban mejor dichas de otra forma, y entonces fue transformando esas palabras de uniones entre un texto y otro texto de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan, fue transformándolo, ¿no? En el año 1933 se descubrió una copia del diatesarón que pertenecía al siglo IV, es decir, prácticamente la misma época de los principales manuscritos que tenemos. Si os dais cuenta, eran de la misma época. Y entonces, para nosotros poder estudiar un poco y entender bien de lo que estamos hablando, vamos a llamar a los cuatro documentos el documento M por Mateo, el documento C por Marcos, para no ponerle otra M, pero como varía entre Mateo y Marcos, en que lleva la C en medio, pues Marcos sería el C, el documento Lucas lo llamaremos el L y el documento Juan lo designamos como J. ¿Vale? Y la composición, por tanto, del diatesarón habría sido MCLJ. Ahora bien, imaginemos que después de haberse realizado la composición del diatesarón con algunos retoques propios de Taciano, algunos retoques que no afectaban en sí al sentido, sino que eran retoques de ortografía y de dicción. Se hubieran perdido o destruido los documentos con los cuales se formó la obra. Es decir, imaginémonos que después de eso, esos documentos, los evangelios ya no existieran y tuviéramos solamente el diatesarón. ¿Qué pasaría? Que nosotros tendríamos que
separar o fragmentar el diatesarón para saber qué parte era original de cada una de las 4 obras, de cada uno de los 4 evangelios. Entonces, así podríamos nosotros sacar los 4 escritos, ¿no? Si vemos, el diatesarón se compone de los evangelios, que fueron escritos todos entre un poquito antes del año 70, aunque el más antiguo parece que pudo ser Marcos alrededor del 50, aunque también el Mateo arameo es probable que venga de la misma época. Si os dais cuenta, aquí decimos que Mateo se escribió anterior al año 70. El año 70 es un año importante en cuanto a la escritura porque en el año 70 se produce la destrucción de Jerusalén. Y en los evangelios todavía no se habla como de Jerusalén destruida, sino como que va a ser destruida. Es decir, quiere decir que los 3 primeros evangelios, porque Juan ya sabemos que se escribe al final del siglo I, alrededor del año 100 o 90 y tantos, pero los otros 3 sí están escritos antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. Mateo se escribió originalmente en arameo, alrededor del año 50. Y el texto griego que tenemos hoy en día es probablemente de entre los años 61 al 67. Estamos en la página 144. Ahí. O sea, fijaos que aquí el texto más antiguo que tenemos de Mateo es un texto en arameo. No es un texto en griego, sino que el texto griego, digamos, se escribe casi entre 10 y 15 años después de que se escribió el texto en arameo. De hecho, bueno, aquí no tenemos mucho tiempo para tratarlo, pero hay una cantidad de citas de escritores de los primeros siglos que hablan del Mateo arameo que demuestran que antes de que hubiera un texto griego de Mateo, existió un texto al arameo. Y creo que fue Papias que dijo que el mismo Mateo hizo la traducción al griego. Pero otros, como Eusebio de Cesarea, él dice que no sabe quién hizo la traducción al griego de Mateo, pero que sí sabían que Mateo había escrito en su propia lengua. Mateo se escribió aproximadamente en el año 50. En el año 50 en arameo. En arameo, ¿vale? El griego más o menos fue en el 67 a 70. Entre el 61 al 70. Marcos, que siempre se ha considerado el evangelio más antiguo, se escribió probablemente entre el año 50 al 64. ¿Por qué hay esta horquilla de años? ¿Por qué hay este rango de edades? Porque los expertos en el tema de los manuscritos no se ponen de acuerdo. Es decir, hay algunos que dicen que en el año 50 ya existía el Evangelio de Marcos y otros que probablemente se pudo escribir más tarde. No obstante, siempre se considera el Evangelio de Marcos como el primero escrito en griego. Y llevan razón, porque si el Mateo se escribió alrededor del año 61 al 67 y Marcos se escribió entre el 50 y el 64, según los distintos estudiosos, pues el texto más antiguo en este caso sería el de Marcos, ¿vale? Lucas escribe alrededor del año 70, pero él emplea como fuentes el texto de Mateo hebreo, el de Marcos y la fuente Q. La fuente Q es un texto
que algunos dicen que podría ser parte del Evangelio arameo de Mateo. O sea, lo comparan muchos con el Evangelio arameo de Mateo. Y Lucas lo que hace es, una vez que tiene esos tres escritos, pues los une, por decirlo de alguna forma, y hace un evangelio ordenado. Él recalca al principio del evangelio que quiere hacer el relato por orden. Como Lucas era más científico, era un tío que era médico, pues él quería dejar a la gente. Vale, bueno. Después de eso, ya al final del primer siglo, entre los años 95 al 99, se escribe el Evangelio de Juan, que es más tardío y tiene un contenido bastante diferente a los otros tres, que son llamados los sinópticos. ¿Sabéis por qué se llaman sinópticos? Una sinopsis es algo que se coloca, digamos, en columnas. Entonces, tú haces una sinopsis y y puedes colocar en 3 columnas casi paralelas el Evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, pero el de Juan no, porque Juan, por ejemplo, le falta todo lo que es la infancia, porque a Juan le faltan casi muchos de los milagros, es decir, no puedes colocarlo en 4 columnas, que entonces Juan sería un sinóptico más. Por eso a los 3 primeros evangelios se les llamó evangelios sinópticos, porque se podían colocar en 3 columnas y eran como textos paralelos. ¿Vale? Entonces la composición del Diatesarón de Taciano sería la unión de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero para entender cómo se hizo esto, lo vamos a ver a través de un escrito. Yo he cogido aquí un texto que está en los 4 evangelios, y con ese texto hemos hecho una composición. Esto no está sacado del Diatesarón, sino que hemos hecho una composición propia para entender cómo se hizo el Diatesarón. Y para ello hemos empleado 4 tipos diferentes de letras. Las fuentes de escritura pues tienen un nombre. La primera de ellas pues es Cheltenham, que es la que yo utilizo normalmente en casi todos los libros y todo lo demás. Hay otra que es cursiva, que es la MV Boli. Luego hay una letra de palo, que es la Arial. Y luego una letra más adornada, que se llama la Matura MT. ¿Vale? Entonces, aquí en el texto, digamos, nosotros nos damos cuenta de que si cogemos cada uno de los textos y la ponemos digamos, en su propia letra, tenemos pues Mateo 26, 20 al 25, Marcos 14, 17 al 21, Lucas 22, 21 y 23 y Juan 13, 21 al 30. Es el mismo pasaje, es lo que se conoce en el estudio bíblico como pasajes paralelos. Te están contando la misma historia. Ahora, la composición resultante al estilo de Taciano que tendríamos después de combinar los 4 pasajes paralelos sería la siguiente. Y entonces aquí ya podemos leer, digamos, la unión de estos 4, quitando todo lo que se repite y uniéndolo con pequeñas frasecitas para que tengan sentido. Entonces, si lo leemos, dice: al atardecer fue con los 12 y cuando estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros, el que come conmigo, me va a entregar. Entonces comenzaron a entristecerse y a preguntarse uno tras otro: ¿acaso seré yo? Entonces ellos comenzaron a preguntarse entre sí cuál de ellos sería el que habría de hacer esto. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba.
Él les dijo, es uno de los 12, el que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿acaso seré yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. A él Simón Pedro le hizo señas para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Jesús contestó, es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo Jesús, lo que estás haciendo, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió para qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando tomó el bocado, él salió enseguida y ya era de noche. Si nos damos cuenta, dentro de este texto tenemos frases cogidas de los 4 evangelios y por eso se ven las diferencias de letra. Es decir, por ejemplo, el término al atardecer, eso es de Mateo. Todo lo demás hasta entonces es de Marcos. Desde entonces hasta el otro entonces es de Lucas. Ahí empieza el texto de Marcos otra vez y llega hasta ir respondiendo, donde entra el texto de Mateo. Y luego todo el final es del Evangelio de Juan. Es decir, eso es una composición parecida, por supuesto. Esto no es exactamente igual, pero es algo parecido a lo que pasó con el texto de la Torá. Es decir, el texto de la Torá se hizo con algo parecido, es decir, se montó un documento completo que estaba formado por varios documentos. Ya hemos visto en otros capítulos del libro lo que eran las fuentes del Pentateuco. Y en este caso los documentos, en lugar de llamarse Marcos, Mateo, Lucas y Juan, se llaman el documento Yavista, que lo tenemos en la página 151, que fue escrito hacia el final del siglo X a.C., durante el reinado de Salomón en el Reino del Sur, en Judá. Es la más antigua de las 4 fuentes principales. El escritor es desconocido y probablemente fue hecho por escribas de Jerusalén. El segundo documento que tenemos es el documento eloísta, que se escribe un siglo después o a principios del siglo VIII. Es un documento paralelo al Yavista, es decir, cuando decimos un documento paralelo al Yavista porque empieza y va siguiendo los pasos del documento Yavista. Es decir, el documento Yavista empieza con la creación, luego tiene el diluvio, luego, bueno, en todos estos, en el documento eloísta se repite lo mismo, pero este está escrito en el Reino del Norte, en Israel. Y aquí, aunque el escritor es desconocido, se cree, según los expertos, que fueron escribas samaritanos. Tenemos que tener en cuenta que en Samaria, en el siglo IX, empieza como una especie de sacerdocio, que es el sacerdocio samaritano. Y entonces ese sacerdocio crea su propia escuela de escribas, porque intentaban copiar lo que era el sistema de Jerusalén. En Jerusalén había un Sanedrín, allí tenían su propio Sanedrín, en Jerusalén había una escuela de escribas, ellos
crearon su propia escuela de escribas, es decir, y ellos fueron escribiendo y copiaban lo que, por ejemplo, se llamó el Pentateuco samaritano, que era un texto propio de ellos que ellos copiaron, digamos, del texto hebreo propiamente dicho, pero con unas características muy particulares, porque el arameo samaritano o el hebreo samaritano que se usaba en lo que era el culto de Samaria era distinto al que se usaba en Jerusalén. Entonces, eso es importante. Después, digamos, el tercer documento importante de las fuentes que forman el Pentateuco es el Deuteronomista, que nosotros conocemos como Deuteronomio, que fue escrito en su primera redacción hacia el año 721 a.C. en Jerusalén, Judá, aunque no se escribió allí, se escribió en el Reino del Norte. La redacción definitiva, es decir, este es un documento que se empieza a escribir en el año 721, por los datos que tenemos, y luego se termina entre los años 587 al 538 antes de Cristo. Y el escritor final, el redactor final de todo eso, recordad que hablamos muchas veces de escritura y de redacción. Escritor y redactor. El escritor es el que escribe el texto y el redactor es el que une los textos. El que recopila, a ese es al que llamamos el redactor. ¿Vale? Entonces, esto al final, es decir, en el siglo VI, lo terminaron en el documento deuteronomista los sacerdotes de Judá. Entonces también, como el texto alonista, también fue en el Reino del Norte. ¿Cuál? Este texto que se escribió... El deuteronomista. Fue también por el Reino del Norte. Se originó en el Reino del Norte, se empezó en el Reino del Norte y se terminó en el Reino del Sur. Sí. Porque tenemos que tener en cuenta que en el año 721 ellos son llevados en cautiverio. Entonces, cuando ellos son llevados en cautiverio, un grupo de sacerdotes samaritanos se refugian en Jerusalén y traen consigo lo que es el texto que ellos tenían. Entonces, ese texto ya no está en Samaria, ya no está en el reino de Israel, porque el reino de Israel ha desaparecido, está cautivo, ¿vale? Sino que está en Jerusalén. Y a ese texto se completa después por parte de los escribas de Judá. Exactamente. Luego existe lo que se conoce como el documento sacerdotal, que fue escrito por la casta sacerdotal después de la vuelta del cautiverio. Después del exilio de Babilonia, en el siglo VI a.C., digamos, los sacerdotes se dan cuenta de que el pueblo que vuelve de Persia, tenemos que tener en cuenta que el pueblo de Israel estuvo esclavo primero en Asiria, después el reino del norte estuvo primero en Asiria, y luego del reino del sur estuvieron en Babilonia y en Persia. Pero claro, los que estaban allí como cautivos del reino del norte también estuvieron cautivos en Babilonia y en Persia. Eso quiere decir que algunos israelitas se pasaron casi 2 siglos y pico como esclavos bajo 3 culturas, con todos los impedimentos que eso llevaba para la identidad religiosa. Porque claro, 3 siglos martilleándote con distintas religiones y prohibiéndote ejercer la suya, los persas fueron los primeros que dieron libertad para que se pudiera practicar el judaísmo. Pero
los anteriores, es decir, ni los asirios ni los babilonios, permitían que en su tierra se practicase el judaísmo. Entonces, si nos damos cuenta, cuando el pueblo vuelve después de Ciro, que es la reconstrucción del templo y la reconstrucción de los muros, la época de Nehemías, de Ageo, de Zorobabel, es decir, toda la época del final prácticamente de la Biblia, del Antiguo Testamento, ahí nos encontramos que los sacerdotes que estaban en Judá, que ellos sí habían permanecido en Judá, se dan cuenta que el pueblo que vuelve no tiene idea religiosa de nada. Es decir, lo único que tiene es la influencia que han escuchado. Y entonces tienen que crear nuevamente un sistema religioso que les dé a ellos una identidad judía como la que tenían antes del cautiverio. Y entonces los sacerdotes redactan lo que se conoce como el documento sacerdotal, que aunque aquí veis que tiene una P en lugar de una S, que sería lo normal para nosotros, es porque como este desarrollo lo hicieron los alemanes, en alemán el término para documento sacerdotal era Priesterkodex, que quería decir el código sacerdotal. ¿Vale? Entonces, por eso tiene una P. Y luego a esto se le une, como fuentes, diversos fragmentos procedentes de tiempos y lugares distintos que el compositor o compositores o redactores, final o finales, incluyeron en el texto de la Torá hebrea, completando así una composición compleja. De estos escritores no sabemos con exactitud. Lo único que sabemos es que algunos escritos de Moisés se incluyeron ahí. Entonces, de lo poco que Moisés escribió, se incluyeron algunas partes ahí. Se puede decir que por bastantes años los documentos yavista y eloísta, uno en el Reino del Sur y otro en el Reino del Norte, permanecieron separados, custodiados por los grupos sacerdotales de Jerusalén o Samaria, que eran los depositarios de la conservación de esos textos sagrados de la Torá. Pero por lo que han descubierto varios expertos en el estudio del Pentateuco, durante el reinado del rey Ezequías de Judá, que reinó entre los años 716 al 687 a.C., una de las claves de la gran reforma de este rey fue su intento de reunificación de los dos reinos divididos, el norte y el sur. Algo que este monarca sabio realizó mediante una invitación abierta a todo Israel para que participase en la recuperación de la celebración de la Pascua en Jerusalén, y a la que muchos israelitas acudieron. Es decir, Ezequías se dio cuenta que el pueblo estaba dividido entre dos, digamos, colectivos religiosos, el colectivo samaritano y el colectivo judío. El colectivo judío estaba en Judá y el colectivo samaritano estaba en todo lo que era el reino de Israel, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él dijo, bueno, vamos a hacer una celebración gigantesca, importantísima, de la Pascua y vamos a invitar a todos los israelitas del reino del norte. Y muchos vinieron allí, muchos vinieron y, digamos, a raíz de ahí parece que se produce lo que es la primera fusión de los dos documentos antiguos, que era el documento yavista y el eloísta. Y esto se produce alrededor del año 700. Muchos creen que, muchos eruditos, ¿no?, creen que fue durante el reinado de Ezequías cuando los sacerdotes que huyeron de Samaria, escapando del asedio de la ciudad por Sennacherib en el año 722 a.C., trajeron consigo el material del documento eloísta y que unas décadas más tarde, alrededor del 700 a.C., la casta sacerdotal de Jerusalén
fue la responsable de la fusión de este material con el ya existente documento yavista. El siguiente diagrama nos muestra cómo se produjo esta primera composición a base de las dos fuentes más antiguas de la Torá. Es decir, el yavista y el eloísta se unen alrededor del 700 a.C. y forman lo que se conoce como el documento JE, es decir, o yavista eloísta, ¿vale? Ahora, a esto se le continúan agregando los otros textos. Así, vemos que la composición definitiva se llevó a cabo durante el tiempo de Esdras. ¿No estás tomando ningún árabe? No, es que me da de vez en cuando gallillo, pero vamos, no tengo así un gran resfriado. Entonces, Esdras creó una escuela muy importante de escribas en Jerusalén. Se llamó la Gran Escuela, o sea, el término que ellos le dieron era la Gran Escuela de Jerusalén. Es decir, porque ellos querían, digamos, hacer que todo lo que fuese religión judía saliese de allí. Y entonces revisaron una cantidad de textos, pusieron en orden un puñado de cosas, y entonces una de las primeras cosas que hicieron fue completar el texto de la Torá. Y para completar el texto de la Torá, pues mezclaron el documento yavista eloísta, que ya era un solo documento, con el Deuteronomio, con el documento sacerdotal que se había compuesto hacía poco y con esos pequeños fragmentos que procedían de lo que eran los santuarios antiguos. Es decir, los santuarios antiguos en Silo, en Gilgal, en Betel, se habían conservado los textos sagrados, por decirlo de alguna manera. Eran épocas en las que la gente, digamos, como los lugares sagrados eran, por decirlo de alguna manera, lugares que no se tocaban, es decir, eran lugares que se temía incluso atacar en batallas porque se consideraba que allí estaban los dioses de las otras naciones, pues entonces, digamos, en los santuarios se conservaba lo más valioso. Y lo más valioso en este caso, pues eran los textos antiguos. Entonces, los textos sagrados se conservaron en eso. Así, al documento fusión de los documentos yavista y eloísta, que ya tenía una existencia independiente de alrededor de 2 siglos, los sacerdotes escribas de Judá unieron primeramente el material deuteronomista y el código sacerdotal, y lo completaron incorporando diversos fragmentos de autores no determinados y de fechas diversas. En cuanto a estas últimas fusiones, los investigadores apuntan al final del siglo V, principios del IV, aunque algunos estudiosos del tema, intentando ser más precisos, se aventuran a señalar el año 398 a.C. como la fecha exacta de esta complejísima composición. Es decir, que estamos hablando de prácticamente 400 siglos, o sea, 400 años antes de que viniese Jesús. Entonces, este fue, por decirlo de alguna manera, el proceso. En el capítulo siguiente vamos a hablar detalladamente, hasta ahora los hemos mencionado el documento yavista, el documento eloísta, el documento sacerdotal, los fragmentos, pero en el capítulo 9 vamos a detallar cada uno de esos documentos mucho más. Vamos a profundizar un poquito en esos documentos, para que vayamos entendiendo bien de lo que estamos hablando. Entonces, lo que me gustaría es que
de lo que hemos visto hoy, es decir, el ejemplo del diatesarón, que yo creo que nos ayuda mucho a hacernos una idea de lo que es la composición de la Torá, salvando las distancias, porque es otra época, pero como ejemplo nos puede valer. Entonces, si hay algo que no haya quedado claro o que no hayamos entendido. ¿Preguntas? Yo solo de los elementos, de lo último, que lo que usted ha dicho, ¿no? Que son de las cosas que más poco se ve que de las que escribió Moisés, de las que agregó Moisés. Sí, sí. Entiendo cómo se puede decir que lo último, que ahí están puestas, pero que fue lo último más o menos. Sin embargo, era de lo más antiguo. Era de lo más antiguo. Porque tenemos que tener en cuenta que los santuarios esos fueron antes, estaban desde antes desde el tiempo de los jueces. Ya estaban. Entonces, fue antes de los reyes y estuvieron muchos de ellos durante el tiempo de los reyes. Entonces, por ejemplo, el santuario de Betel, lo que sucedió fue que, digamos, Jeroboam lo convirtió en un santuario idólatra, pero era un santuario antes dedicado a Jehová. Entonces, digamos, eran santuarios muy antiguos en los cuales se conservaban algunos registros escritos que se tenían de la época y que, lógicamente, se llevaron después a Jerusalén y se unieron como un todo para que el pueblo judío, porque ya el pueblo dejó de llamarse pueblo israelita, puesto que las tribus se distribuyeron por todo el mundo y se creó lo que se llamó la gran diáspora y todo lo demás, ¿no? Y entonces dejaron de llamarse israelitas para empezar a llamarse judíos. A partir de la época de los macabeos ya se habla de los judíos y no de los israelitas. Por ejemplo, cuando se fusionó los dos, el yavista y el unita, sí. el sacerdotal y este de la P, sí, ¿en qué idioma venía? Cuando lo cogió él. Todos estaban en hebreo. En hebreo. Sí, es decir, el idioma de escritura religioso era el hebreo. Solamente que cuando el hebreo procedía de la zona de Samaria, del reino del sur, del reino del norte, cuando venía de la zona de Samaria, tenía unas variantes. Entonces era un hebreo samaritano, por decirlo de alguna manera. Pero los textos religiosos todos estaban escritos en hebreo. Más cosas. Lo que hemos visto que compuso este hombre. Sí. ¿Texto ahí para comprar? El diatesarón. Sí. El texto está. Eso está incluso en Internet. En Internet se puede bajar. Yo creo que además lo tengo. Yo tengo porque eso luego se ha editado como una obra, digamos, de alcance general y está incluso traducido al español. Es decir, que si os interesa, yo lo puedo pasar, no hay ningún problema. Queda muy completo y todo bien. Yo la verdad que este año lo que quiero, y he empezado ya, quiero leer por lo menos 7 veces lo que es todo el Nuevo Testamento. Empezando empiezo en Marco, después Lucas, después Mateo y ahora Juan. Quiero leerlo muchas veces. ¿Por qué? Porque yo creo que lo primero que uno tiene que coger es lo que es, después si Dios quiere, a Romano. Pero antes de leer todo eso quiero leer los evangelios. Los evangelios, pero muchas veces, porque eso nos viene muy bien para nosotros, para la cárcel, porque al final lo que vamos a dar en la cárcel
esto. Hombre, lo esencial. Cristo. Claro. Entonces ahí, por eso también he dicho de a ver si podemos tener porque Sí, una vez que sí. lo vas leyendo diariamente, te vas a dar cuenta de la diferencia que hay de Lucas, porque Lucas de una manera ordenada, el otro Marcos, y te das cuenta de la diferencia que hay. Sí. Ahí quizás el más complejo siempre es Juan, porque Juan escribe en otra época y escribe, digamos, para defender a Cristo de lo que es una herejía que ya estaba saliendo en su época, que era negar que Jesús había sido humano y que al mismo tiempo era Dios, que era lo que se conoce como la herejía ebionita. Entonces, Juan escribe, por eso, por ejemplo, él emplea términos que no emplea ninguno de los otros evangelistas. Él, por ejemplo, es el único que habla del logos, si os dais cuenta, que es un término griego del entorno en el que Juan estaba. Juan estaba en Éfeso y fue pastor de Éfeso. Presbítero, le llamaban el anciano presbítero, ¿no? Entonces, Juan está en un entorno griego en el que están llegando las ideas de Marción, que fue el que desarrolló la doctrina ebionita, que decía que Jesús era un espíritu, pero que no tenía cuerpo, que no tenía carne, y que, digamos, y que ni era eterno ni murió. Entonces, claro, que no era un hombre, con lo cual Juan, en la primera de Juan, recalca claramente que Jesús no solamente era Dios, porque era el verbo que estaba con Dios, sino que además había nacido según la carne conforme cualquier ser humano, mediante agua y sangre. Es decir, cuando uno conoce el entorno en el que se escribe cada escrito, entiende mucho mejor el escrito. ¿Entiende? Y entonces el entorno en el que se compone el Evangelio de Juan es un entorno de lucha contra la primera herejía, contra el cristianismo, bueno, contra Jesús. Que lo hedonita, ¿no? No, ebionita, ebio con B. Ebionita. Entonces, por eso digo que Juan es el más diferente, es el más extraño. Además, Juan juega con una serie de términos que en los demás evangelios no aparece tanto, como son el término de luz, camino, vida, agua, es decir, son términos propios del Evangelio de Juan y los vuelve a repetir en la primera de Juan. No así, por ejemplo, en la segunda de Juan y en la tercera de Juan. Por eso muchos expertos creen que Juan escribió la primera y la segunda, y la primera y el Evangelio, y la segunda y la tercera no las escribió Juan, sino un anciano de Éfeso que también se llamaba Juan. ¿Entendemos? Entonces, pero eso es lo de menos. O sea, el texto lo tenemos y lo que menos nos importa es saber eso. ¿Ibas a decir algo, Manolo? Llamativo de que los primeros escritos están a partir de Salomón, que antes no había escrito. Claro, claro. O sea, existían esos registros que muchas veces no sabemos si eran en varas, como ya hemos comentado en alguna ocasión, si eran en qué material estaban hechos, si eran en tabletas de arcilla, no sabemos porque eran textos muy antiguos, ¿no? Pero los primeros textos escritos vienen de la época de Salomón. Es decir, Salomón, que fue un hombre sabio, que además tuvo una cantidad una escuela de escribas muy importante, porque él enviaba a una serie de mensajeros por todo el mundo a recoger los escritos de los sabios de cada nación. Entonces se traían esos escritos y de esos escritos
pusieron muchísimos en Proverbios, en Eclesiastés, en Cantares. Es decir, por ejemplo, los Proverbios son una recopilación de refranes de distintas partes del mundo. Y dice la Biblia que él, aunque dice compuso, el término hebreo no usa el término componer, sino el término recopilar, reunió, ¿no? Dice, reunió más de 8.000 proverbios, y cuando ahí se habla de reunir más de 8.000 proverbios, quiere decir de todas las partes del mundo. Es decir, que fue un hombre que se preocupó por la cultura, ¿no? Y entonces quiso conocer, como era un hombre sabio, él quiso conocer y que su pueblo tuviera, digamos, conceptos sabios a partir de la sabiduría de los ancianos de otros lugares. Y entonces reunió todo lo que fueron, ya digo, los proverbios, Eclesiastés y Cantares, que son los 3 de los libros de sabiduría junto con Job, que son los que se conocen como libros de sabiduría. Entonces, más preguntas. ¿Algo más que no haya quedado suficientemente claro? Por ejemplo, este capítulo es muy cortito, pero Hombre, ha abierto mucho lo que es muy gráfico, sí. y gráficamente se puede ver muy bien lo que estamos hablando, aunque está explicado a través de la escritura, pero los gráficos ayudan mucho a situar cada uno de los elementos. Y la comparación con el Diatesarón, que yo creo que fue algo que el Señor me dio para poder, digamos, ejemplificar la composición del Pentateuco, a la gente le ha ayudado mucho. Y en los seminarios ya hay 4 seminarios que se están empleando este material en los seminarios. Yo no sabía que en otro seminario, en el de Alcobendas, que es un seminario bautista, también lo estaban empleando. Y ahora en el encuentro de identidad religiosa me encontré con el director y me dijo, dice, no te pueden imaginar lo que nos está ayudando el material que tú has hecho sobre estudio del Pentateuco y del Génesis. Otra cosilla, la fecha que se le dan a los escritos de los evangelios, ahí se tiene en cuenta el desfase que tenemos de unos 7 años. Sí, ahí se tiene en cuenta. O sea, ahí se tiene en cuenta. Pero el tema, digamos, cuando hablamos del año 50, estamos hablando del año 50 real, por decirlo de alguna forma. Es decir, que entre el año 27, que muere Jesús, y el año 50 hay 23 años hasta la composición de los primeros evangelios. 6, 7 años que hay, yo creía que era 3 años. 6. Son 6 y un poquito más, son 6 y medio. 6 y medio. Realmente. Realmente, ¿no? Sí. Jesús murió no en el 33, sino... En el 27. Yo creía que era en el 29. No, en el 27. 27 de nuestra era. En el 27 de nuestra era. Pero sí con 33. Murió con 33 años, claro, Solo porque es 6 que no años. había nacido en el año 0, había nacido en el año 6 antes de Cristo, por decirlo de alguna manera. La de esta de cuando Herodes... Yo me acuerdo que en el libro, cuando tú me lo enseñó, Sí. más o menos era la diferencia 3 años, 3 años. No, desde el principio han sido siempre 6 años. 6 años. 6 años, porque eso fue un error que cometió un monje al que se le encargó crear lo que se llamó el calendario juliano. Es decir, Julio César mandó a hacer un calendario. Entonces se lo encargó a un astrónomo que era un monje. Era un monjecita y era astrónomo también. Entonces le dijo, mira, quiero que me hagas un calendario exacto. Entonces, pero él empezó a hacerlo a partir de la fundación de Roma. Como la fundación de Roma no estaba clara, pues este monje, al empezar a crear la fundación de Roma, pues se equivocó en 6 años. Entonces, todos los datos que va metiendo dentro de lo que es las fechas y el nacimiento de Jesús, lo tiene 6 años después. ¿Entendemos?
El monje se llamaba Dionisio el Exiguo, porque era muy bajito. Era una persona muy endeble, pero era reconocido como un gran astrónomo. Y entonces por eso se le encargó. Y a partir de ahí, ese error permaneció ya dentro de la Iglesia y se habla de los años con esa equivocación de 6 años. 6 años y medio. No. 6 años y medio aproximadamente. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues nos vamos y vamos a despedir en oración dando gracias al Señor por podernos seguir acercando a su palabra y descubrir cosas que nos ayudan a formarnos mejor para poder transmitir a otros principios que valen la pena. ¿Eh? Enrique, ¿nos quieres dirigir en oración?